Hola, soy Britney. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda a su amigo Checolín para mi canal de Britney. Vamos a continuar con los comandos del MS2. En este caso voy a utilizar aquí el disco Palladium de 1 GB. Cabe mencionar que esto SIDE, como ya en un video anterior les he explicado que tenían unos pines aquí para configurarlo como si lo íbamos a utilizar como disco maestro o como disco esclavo, dependiendo si teníamos dos dispositivos en el mismo cable, o cable selector también puede ser. Aquí todos los discos tienen esta digamos configuración o etiquetas donde nos explican aquí cómo van a estar configurados los pines. Aquí nos dice que el maestro va a estar así y hacer puente en el 3-4, y acá nos explican también el pin 1 dónde está. Aquí para ponerlo como esclavo es el 1-2, y cable selector se pone de esta manera. Así estaba y no iniciaba, no lo detectaba mi BIOS, entonces lo movía a maestro. Recuerden que los cables de IDE vienen así para dos unidades o de uno también. Aquí está el cable IDE de datos. Aquí tenemos un extremo y aquí tenemos otra conexión. Vienen siendo las dos unidades y tiene acá la conexión que va para la tarjeta madre. Normalmente así el más largo, digamos, este va para la tarjeta madre, y estos dos son para pues dos discos duros o un disco duro y un quemador de CD. Entonces en este caso, si van a poner dos en un mismo cable, entonces van a decidir si el disco duro es maestro y el quemador de CDs va a ser esclavo. Tienen que entonces mover al que van a decidir esclavo pues los pines correctos, ¿no? Y el otro pues maestro, para que no se atoren los dos. A diferencia de los cables SATA, vean, estos son de datos, pues nada más traen uno, ¿no? Es nada más para un dispositivo, entonces no hay problema y se autoconfiguran. Ya ven que hay de 4, de 6 hasta de 8 tomas SATA, y entonces ya un cable por toma, un dispositivo. Entonces ya que entré yo aquí al BIOS, amigos, con F2, cada máquina tiene su manera de entrar al BIOS. Con F2 aquí voy a ir a donde dice IDE adaptador 0. Entramos aquí donde dice IDE adaptador 0 y aquí nada más dar otro enter. Ya aquí detecta los cilindros, cabezas, sectores, y nos tiene que aparecer aquí los megas que son. Entonces este disco es de 1 giga, son 1002 megas. Entonces ya estando así salimos y ya va a iniciar el disquete. Entonces antes de iniciar aquí está el disquete de arranque de 6.2 con CD-ROM, ¿no? Acceso a CD-ROM. Entonces ya es el disco preparado que yo hago siempre. Entonces vamos a salir salvando los cambios. Ahorita va a tardar un poquito ya que inicie bien el MS2. Ya vamos a continuar porque vean, aquí va a ser el conteo de memoria. Y luego se tarda un poquito en entrar todo el sistema porque es con disquete. Vean, aquí está haciendo el conteo de memoria. Entonces ahorita que inicie ya el MS2 continuamos. Bien, amigos, pues ya que hemos iniciado con el MS2, aquí está el prompt. Vamos a poner fdisk. Y si quieren la ayuda, vamos a ver que aquí no hay más parámetros en este comando. Vean, aquí nada más aparece que configura el disco duro para el uso con MS2. Y ahí está. Entonces vamos a poner fdisk. Y aquí está el menú del programa. Aquí tenemos el menú del programa. En todo disco duro lo primero que vamos a hacer es la opción 4 para ver información del disco, cómo está. Aquí nos dice que mostrar información de la partición, unidad actual 1, y abajo dice que no se han definido particiones. Esto quiere decir que el disco está en blanco, no hay particiones, o sea que no hay cachos, ni siquiera hay una sola parte entera, no está formateada, está en blanco el disco. Normalmente así vienen cuando están nuevos, y otros sí vienen formateados.
Lo que pasa es que los dejan así en blanco porque no saben en qué sistema lo van a formatear, si en NTFS, en FAT32 o en X4, que es para Linux, para Android. Entonces vean, entonces lo primerito que vamos a hacer aquí, que está en blanco un disco, vamos a crear partición 2 o unidad lógica 2, el 1. Ahí ya está el 1 en la opción, vamos a dar Enter. Como no hay nada, está en blanco, vamos a crear partición primaria 2. Vamos a darle 1. Y aquí está checando la integridad del disco. Aquí nos dice, desea utilizar tamaño máximo disponible para una partición primaria 2 y activar la partición. Esto es de que el tamaño máximo, es decir, que nada más en una sola parte, digamos en el pastel entero, el giga completo, entonces yo digo ahí que sí. Al decir que sí, bueno, vamos a hacerlo, decimos que sí, quiero completo el disco. Aquí se va a reiniciar porque entonces el MS2 necesita volver a cargarse para que ya lo detecte de una sola pieza, ¿no? De un giga. Voy a reiniciar y ahorita les sigo explicando. Muy bien, amigos, una vez que ya creamos la partición y se activó el disco, es que hay que activar la partición para que inicie, ¿no? Si no, no va a detectar el BIOS algún inicio y va a decir que no hay disco, no hay sistema. Entonces, ya estando así, vamos a dar ya, entonces quedaría dar el formato, format C, 2 puntos. Así sería ya el formato completo, pero digamos que yo lo compré y no sé si viene mal. Ahora, en este caso, voy a volver a entrar al FDisk, porque digamos que yo no quiero el disco completo, yo de ese giga yo nada más quiero 2 cachos, uno de 500. Entonces voy a eliminar esa partición que está completa. Es la primaria, eliminamos la partición primaria. Y aquí nos dice advertencia, se perderán los datos de partición primaria 2 eliminada. ¿Qué partición primaria desea eliminar? Entonces ya está la 1. Aquí una etiqueta de volumen, no hay etiqueta de volumen aquí, no pusimos ningún nombre. Y si lo pusieron ahí tienen que ponerlo como dice ahí. ¿Está seguro? Sí. Y ya entonces ya eliminamos esa partición, está en blanco. Vamos a volver a dar el número 4 y dice ahí no se definieron particiones. Bien, entonces vamos a volver a crear entonces una partición primaria. Ahí es 1 y luego volver a crear. Luego otra vez 1 para crear partición primaria 2. Aquí en este caso no vamos a escoger todo el espacio disponible, vamos a decir que no. Y aquí me dice el espacio de total del disco son 955 megas. No me va a detectar los 1000, ¿no? De 1005, que es el giga. De esos 955 podemos escoger o en porcentaje, 50%, 30%. Entonces, como puede hacer dos cachos de, digamos, de disco, entonces son 955, voy a dar yo aquí 500 megas, enter. Se creó partición primaria 2 y acá está ya marcado C1. Todavía no está activa la partición primaria 2, no hay una etiqueta, 500 megas, el sistema está vacío porque todavía no lo formateo y de ese disco está el 52%. Ahora vamos a crear el resto de espacio, entonces vamos a dar otra vez crear partición 2, unidad lógica de 2. Ahora vamos a el número 2, crear partición extendida. Primero vamos a hacer la primaria y ya lo que queda de disco se toma como extendida. Y ya que creamos la extendida va a haber lógicas. Es decir, de ese espacio todavía se puede partir en 2, pero nada más se van a poder formatear 2, aunque lo partamos en 3 el disco. Aquí me vuelve a preguntar que teníamos 955, usamos 500 en la primaria y el resto son 455. Ahí le doy que sí. Se creó partición extendida 2. Al dar escape me dice que no se definieron unidades lógicas. Y aquí me vuelve a decir que si voy a ocupar todo el espacio. Y yo digo que sí, a menos que
En este caso, como lo voy a usar, digamos, para un Windows 95 o el MS2, pues no tiene caso dejar espacio en blanco porque pues ya sería muy chiquito como para Linux, Android. Son megas, entonces si tenemos discos duros grandes, entonces sí. Aquí me dice 955, pues sí, voy a usar el total. Todo el espacio disponible en partición extendida 2. Y está asignado el espacio y aquí ya se creó la unidad D. Vamos a dar escape. Y ahora 4 para ver la información del disco. Y aquí ya podemos ver que está el C partido en 2. Uno es la primaria 2 y la otra parte es extendida 2. Acá me dicen los megas. Uno está en 500, otro en 455. Sistema vacío porque no los hemos formateado. Y acá nos dice cada partición cuánto está usando de disco en porcentaje. Aquí me dice que de esa partición 2, si quiero ver la unidad lógica, le decimos que sí. Simplemente para ver qué es unidad D. Unidad D. Y ahí está los 455. Entonces doy escape. Aquí como ya creé 2 cachos, me va a volver a decir que reinicie el sistema para poderlo ya formatear. Entonces va a reiniciar y ahorita continuamos. Bien amigos, continuamos. Ya que reinició el sistema, vamos a dar ahora sí format. Comando format C, 2 puntos. En este caso, como sé que tiene clústeres dañados, voy a dar la opción C para que corrija esos clústeres dañados. Si supiera que mi disco está completamente limpio, entonces daría yo el diagonal Q, que es un formato rápido, así, diagonal Q. Entonces vamos a ver los parámetros aquí con format diagonal interrogación. Y aquí vamos a ver ahí diagonal Q. Aquí vamos a realizar un formato rápido. Eso es cuando sabemos que el disco duro está completamente bien, sin clústeres dañados. Si damos la diagonal S, es para hacer el formato y copiar archivos de sistema, es decir, transferir el command com y los 3 archivos ocultos, y va a ser arrancable, pero con lo mínimo, ¿no? Lo básico. Ya vimos que teclado en inglés y pues es lo más, los comandos internos. Y aquí diagonal C para comprobar los grupos actualmente marcados como dañados. Entonces, pues vamos a darle diagonal C. Entonces aquí voy a dar un close y voy a poner format C, diagonal C, format C, diagonal C. Se van a perder los datos. Unidad C de disco duro, continúa con el formato, decimos que sí. Y pues aquí ya, miren, ahí está dando formato a 500.03 megas. Y ahí va el porcentaje. Entonces ahorita voy a detener, ya que termine me va a pedir algún nombre de etiqueta y continuamos. Bien amigos, ya terminó. Aquí dice escriba la etiqueta o volumen. En este caso no voy a poner ninguna etiqueta porque pues de todos modos voy a volverlo a borrar. Esto es para que vean cómo se hacía. Entonces aquí ya me dice 524.042.240 bytes. Ahí están, son 8.192 bytes en sectores dañados. Aquí está. Esos 8.1 kilobits son de los clústeres dañados, entonces por eso se iba entreteniendo al formatear. Ya los marcó, ya están marcados. Y entonces ya ahí está el cursor. Igual vamos a poner format D. Y pues el mismo comando, format D, 2 puntos, espacio, diagonal C, para formatear la parte D. Ya ven que hicimos 2 cachos de ese disco, entonces decimos que sí. Y ve, ahí va a formatear a los 454.75 megas restantes. Lo mismo aquí voy a parar y ya que termine vamos a continuar. Bien amigos, igualmente ya terminó de formatear el D. Me pide una etiqueta, no lo voy a poner nada. Y ahí está ya. También hay aquí 49.1 kilobits de sectores dañados. Y ahí está ya el resto, son 476 megas. Ya estando así, pues ya ven que vamos a dar el directorio C. Y ahí ya nos marca
que no hay ningún archivo, pero ya se puede utilizar. Nuevamente voy a dar Fdisk para checar el disco cómo están las particiones. Aquí 4 para mostrar información sobre la partición. Damos 4. Y aquí ya está. Aquí como podemos ver, el C ya está en sistema. El tipo de sistema o formateo está en FAT16. Así formateaba el MS2 FAT16. Y para ver aquí me dice que la parte 2, digamos, la otra partición, damos sí. Y ahí tenemos sistema FAT16 unidad D. Y es así, amigos, como vamos a gestionar los discos duros con MS2. Ya tengo este disco de 1 GB en 2 partes. Porque muchas veces, pues, cuando pasamos ScanDisk, si nada más queremos verificar, digamos, la parte inicial, y pues hay que esperar hasta que termine todo el disco de 1 GB. Entonces con estas 2 particiones, en la de 500 hacemos el sistema y 400 para datos, o si digamos es el giga entero, entonces vamos a darle menos. Por ejemplo, el sistema MS2 ocupa casi 5 megas, entonces al giga le podemos dar, por ejemplo, 200 megas para programas y demás, es más que suficiente, y 800 para música, acuérdense que es música WAV. Es muy rudimentario el MS2 ya a estas alturas, entonces esto es didáctico nada más, es suponer. Entonces, aquí me dice advertencia, no hay particiones activas, disco 1 no iniciable, hasta que se defina activa una partición. Aquí entonces establecer la partición activa, porque acuérdense que tenemos 2 cachos y aunque sea una, pueda que no la active, entonces vamos a darle 2, establecer partición activa. Y aquí me va a decir, escriba el número de partición que desea activar. Entonces voy a darle el 1, aquí 1, que es el C. Y ahí se activó una partición y aquí se pone estado activo, el C. Yo puedo haber activado el D. Entonces en el D, si voy a instalar, digamos que en el C el MS2 y en el D Windows 95. Entonces yo quiero que inicie el 95, entonces tengo que activar la parte 2. Si quiero que inicie el 1, activo la parte 1. Pero antes así era más difícil de poder escoger al inicio qué sistema. Y eso ya se pudo hacer ya después más. A partir del Windows 95. Con el MS2 es más difícil. Bien, entonces amigos, vamos a recapitular. Ahora voy a hacer el proceso inverso. Vamos a borrar particiones, lo quiero dejar en blanco porque voy a vender el disco duro. Y ya, pues, ya de por sí ya formateé para que se vaya en blanco y pues mis datos no aparezcan ahí, aunque bueno, acuérdense que hay que tener cuidado porque hay programas recuperadores de archivos y si no formatean 2 o 3 veces su disco, pueden ahí con esos programas ver que tenían. Entonces hay que tener cuidado qué disco van a vender y qué información había. Por ejemplo, si van a vender el disco duro donde tenían información de sus cuentas bancarias o de algunos documentos en Word privados que no quieren que sepa nadie ni ese disco lo van a vender, entonces aconsejo que lo formateen y después de ahí pues grabarle encima, por ejemplo, un video DVD, música MP3, o sea, varias cosas para que se sobrescriba, y así ya es casi imposible después de que un programa pues pueda recuperar los datos. Entonces, de todos modos, amigos, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Yo quiero digamos dejarlo en blanco. Entonces primero vamos a empezar eliminando desde atrás, digamos aquí en el menú eliminar partición o unidad lógica 2. Vamos a dar aquí 3, enter. Aquí, amigos, cuando formateamos, digamos, o que el disco viene con Windows 98, desde el 98 en adelante ya ven que era FAT32 y si tenía el XP o el 7 incluso, va a aparecer como NTFS. Entonces me va a aparecer aquí en información no 2, partición no 2, y acuérdense que el MS2 no trabaja con FAT32, mucho menos con NTFS. La reconoce como partición no 2. Entonces, si de por sí, si esos discos grandotes no los va a poder usar el MS2, pero va a aparecer así. Entonces ustedes van a gestionarlo. Entonces vamos a poner eliminar. Como no hay partición no 2, vamos a empezar con la lógica.
eliminar unidad lógica en partición extendida 2. Vamos a dar aquí 3. Y aquí me dice advertencia, se perderán datos en unidad lógica 2. ¿Qué unidad desea eliminar? Entonces la D, porque no hay más, ¿verdad? Es la extendida. Entonces vamos a darle acá la D. Etiqueta de volumen, acuérdense que no hay ninguna etiqueta, o menos que hayan puesto una, pues la ponen, y aquí está seguro, sí. Vean, ya se quitó acá unidad D eliminada. Se eliminaron las unidades lógicas en partición extendida 2. Damos escape. No se definieron unidades lógicas, las letras de unidad se cambiaron o eliminaron. Otro escape. Ahora vamos otra vez el 3, eliminar partición de unidad lógica de 2, porque todavía está la principal. Pero antes de la principal vamos ahora a eliminar la extendida. Vamos a dar un número 2. Porque todavía aparece ahora como la partición 2, ya más que ya quitamos como D. Entonces queda de la 2, entonces desea continuar, vamos a decir que sí. Ahí ya vieron que se quitó la 2. Entonces damos escape. Y nuevamente eliminar partición o unidad lógica de 2 es la opción 3 nuevamente. Pero ahora ya eliminamos la lógica, digamos le quitamos la D. Luego quitamos la partición 2 y ahora vamos a la primaria, es 1. Advertencia, se perderán datos en la partición primaria 2 eliminada. ¿Qué partición primaria desea eliminar? Pues nada más hay una. Ahí está ya el número 1 que es C. Aquí me pide escribir la etiqueta de volumen. Aquí en la etiqueta de volumen, cuando ustedes ponen MS2, ponen XP o digamos su nombre ahí Roberto, no sé, entonces acá tienen que poner igual. Como no hay nada, pues lo dejo en blanco, Enter. ¿Está seguro? Decimos que sí. Vean, partición primaria 2 eliminada. Y ahí me vuelve a decir espacio total en disco es 955 megabytes. 1 megabyte igual. Y ahí tenemos 1.048.576 bytes. Damos escape. Y otro escape ya para salir. Aquí me dice otra vez que el sistema se va a reiniciar porque pues hemos hecho cambios. Aquí voy a pausar y voy a reiniciar. Bien amigos, ya regresamos. Entonces hagan de cuenta que ya les vendieron el disco. Vamos a dar F-Disk. Y ya les digo, si van a tener un disco que viene con el Windows 98 o el Millennium, les va a aparecer incluso ahí, tal vez si es un disco de mayor de 2 GB, les va a decir que es un disco grande y que si quieren activar la compatibilidad con discos grandes, dicen que sí. Porque si es mayor de 2 GB, así va a aparecer esa leyenda. Entonces aquí como este disco es de 1 GB, pues no me aparece. Parece normal, acuérdense que hasta 2 GB el MS2 gestionaba particiones. Acuérdense también que primero el BIOS debe detectar el disco. Puede ser de 10, de 20 GB, de 40, 120 GB. Y aquí yo una vez que lo detecta el BIOS, aquí el FDIS del MS2 lo va a detectar también la capacidad total, pero nada más va a poder formatear máximo 2 GB. Tienen que, si le van a decir ahí que el 100% va a formatear a 2 GB. Entonces aquí por ejemplo vamos a dar 4 para ver la información del disco. Yo aquí veo que dice unidad de disco actual es 1. No se definieron particiones. Entonces vamos a definir particiones. Entonces yo lo quiero completo. Ahí el 1, crear. Y luego otra vez crear partición primaria 2. Aquí me dice desea utilizar el tamaño máximo disponible para una partición primaria 2 y activar la partición. Cuando es de un solo evento, digamos el disco completo, ya me lo activa también la partición. Entonces digo que sí. Enter. Y va a volver a reiniciar y ya vamos a formatear. Y ya va a quedar el disco de los 955 megas. Bien, continuamos para finalizar el video. Bien amigos, ya regresamos. Entonces finalmente voy a poner format C, espacio, diagonal S, espacio, diagonal C, porque voy a transferirle archivos de sistema. Quiero hacer arrancable ese disco duro y la opción C para que corrija clústeres dañados. Bien, lo voy a hacer, vamos a dar Enter. Pues ya me da la advertencia que se van a borrar datos, pues de por sí está en blanco. Digo que sí, y ahí está ya haciendo el formato a 954.81 megas. Aquí va a tardar un poquito, así que voy a esperar a que termine. Bueno, aquí se me olvidó poner la diagonal
diagonal B, 2 puntos para ponerle la etiqueta. Pero bueno, ya ahorita que termine, todos me pide ahí el nombre, ya saben, y pues vamos a poner ahí cualquier nombre, o MS2, o Master, no sé, ahí ya cada quien le pone nombre a su disco duro. Bien, ahorita continuamos. Y ya una vez terminado el formateo, puse ahí MS2622 porque ahí pretendo dejar otra copia de ese sistema. Como les he dicho, yo mantengo algunos respaldos pues para que no se me pierdan los sistemas operativos, ya que conforme pasa el tiempo van a empezar a tronar mis discos duros viejitos y pues por ahí tengo que tener algún respaldo. Y bueno, ahí está el giga, y son 114 kilobits en sectores dañados, entonces es muy poquito, y queda el giga casi completo, ¿no? Bueno, ya estando así, pues nada más queda más que pasar el scan disk para asegurar ahí la superficie, y ya queda listo ese disco para ser utilizado. Bien, aquí voy a dar un close. Bueno, aquí les voy a explicar, amigos. Tengo estos discos que ya los habían visto anteriormente. Este es de 3.2 gigas. Y como pueden ver, aquí puse el Windows 95, pero de esos 3.2, 2 gigas están disponibles. Y precisamente aquí dice que lo formateé el 64%. Esto es porque hay unos sectores dañados, ya pasando del 64%, digamos al 65%. Tiene muchos sectores dañados, entonces el truco para, digamos, tenerlo funcional, yo precisamente cuando creo las particiones, en vez de ocuparlo todo, pues le digo que 64%, y esos son 2 gigas. Entonces ya el resto ya queda en blanco porque pues ya no se puede utilizar, ya no pasa de ahí. Esto lo vi cuando ya le doy el formateo y se queda en el 64 y luego pasa al 65 y de ahí ya se atasca, ya pasan horas y horas y no pasa de ahí, entonces ya está dañado el disco. Para no desecharlo, pues ya vi que sí funciona hasta el 64 y pues ya me quedan por lo menos 2 gigas utilizables. Asimismo este de acá lo mismo. Este es de 2 gigas, pero igual al 91%, usándose 1.83 gigas. Y es así, amigos, como ya tengo estos sistemas ahí, o discos todavía utilizables. Y ya como les había explicado, ese no se podía detectar en el BIOS porque tenía mal configurados los pines. Sí, estos pines que todo disco ID tienen. Acá abajo se ve, por ejemplo, aquí está el conector de corriente. Y aquí precisamente aquí está en la serie de pines, que todo disco normalmente el pegado acá al conector 1, normalmente es el maestro, luego ya es clavo y cable selector sin ningún pin aquí, sin ningún puente, cerrando los circuitos para que sea cable selector. Ese cable selector es cuando tenemos, digamos, un lector de estos como maestro, entonces el otro va a ser esclavo o cable selector. Y si yo lo hago maestro, este va a ser esclavo para que en el mismo cable no se bloqueen los dos. Pues es todo lo que les puedo yo comentar aquí del F-Disk, amigos. Así es como trabajábamos. También cabe mencionar aquí la diferencia yo les comentaba que ya teniendo, por ejemplo, este sistema que está en disquete, este es el MS2, el 6.2, ya estando el sistema en el disco duro, pues con el comando C se crea este disco arrancable. Este disco ya es especial, ya con el config sys, autoexecbat, en español, el teclado, y vean acá los caracteres en verde, fondo negro. Es muy distinto este arrancable al instalable, digamos, a los disquetes, a los 3 disquetes instalables. Esos son los que por primera vez se va a instalar el sistema operativo MS2. No hay que confundir. Yo les decía que ya teniendo el sistema instalado es como se pueden hacer ese arrancable, pero el arrancable no es lo mismo que el arrancable del instalable, digamos, ¿no? No sé si me explico. No sé si queda explicada la diferencia. Una cosa son los 3 disquetes para instalar por primera vez el MS2 a un disco duro en blanco o a disquetes. Y otra es hacer este disco
arrancable, ya que está instalado el sistema en el disco duro. Entonces son dos cosas distintas y por eso les decía que yo tengo los tres instalables para que el que quiera por primera vez instalarlo en sus máquinas viejitas, pues me mandan un correo, ya saben que me apoyan con su suscripción, porque por ahí lamentablemente hay una persona que me pedía esos discos, pero pues nunca se suscribió y ni siquiera me pidió por favor que si se los podía mandar. Ya hermano, me decía yo necesito esos discos, pero pues también hay maneras, amigos, ya que pues yo no les cobro nada más que pues, su suscripción. Estos sistemas pues no son para revender, porque aparte que eso sería piratería. El MS2 ya a estas alturas debe ser gratis, porque pues ya pasaron años y propiedad de Microsoft, entonces tienen copyright. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que se hayan divertido, se hayan entretenido, que por lo menos esto sea algo didáctico para pues, los que no vivieron esa época. Así teníamos que preparar los discos para instalación. Bueno, soy Checolín. Vamos a seguir después con el siguiente video. Les voy a presentar también aquí el MS2, pero con el Windows 3.11. Acá tengo ya otro disco. Es el MS2 y ahí ya instalé el Windows 3.11. Y pues vamos a ver cómo está el pad para poder, cuando instalamos el MS2 3.11, cómo se cambia el configsys y autoexecbat. Los cambia nada más el directorio donde están los archivos que definimos en configsys y autoexecbat. Bueno, soy Checolín, cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Gracias. Britney.